Bendiciones para todos, mi nombre es César Méndez y es una bendición y un privilegio enorme estar aquí con ustedes conectados en este nuevo episodio número 41. Justo dar el mes donde también cumplo esos años, así que me siento muy emocionado, lo tomo como un regalo de cumpleaños y qué bendición poder continuar adelante con este proyecto. Aunque hoy nos encontramos un poco afectados de la voz, bueno, esa no es la excusa para no continuar. Hemos tenido semanas un poco apretadas de trabajo y por eso no habíamos tenido la oportunidad de grabar este nuevo episodio. Pero atendiendo a esto, quiero comunicarles o quiero compartirles en este episodio número 41 un breve resumen de lo que fue la conferencia vivida esta semana de agosto 31 al sábado 2 de septiembre de este año, el 2023. Doy la fecha porque seguramente lo van a escuchar en otros meses o en otro momento diferente de este año, entonces es importante que quede la fecha muy clara. Esto se dio del 31 de agosto al 2 de septiembre allí en la ciudad de Pittsburgh, California. Conferencia Tiempos de Refrigerio hecha por la Iglesia de los Pentecostales del área de la Bahía, un ministerio muy especial liderado por el pastor Elías Limones. Y aunque ya habíamos estado en las dos versiones anteriores aquí en esta ciudad, realmente esta fue muy especial, ha marcado nuestra vida y me tomé como la tarea de anotar, tomar apuntes, tratar de no perder la conexión espiritual que había en esas reuniones, en cada momento donde se compartía la palabra, que fueron momentos espirituales muy poderosos, pero que también nos dejaron enseñanzas increíbles y quiero compartirlas con ustedes a continuación. Bueno, entonces vamos adelante. El lema para esta conferencia fue persiste. Una sola palabra que ya nos dice mucho, nos invita a no desmayar, a avanzar en medio de las dificultades y de las adversidades. El día jueves 31 de agosto que se dio apertura a esta conferencia, el conferencista fue precisamente el promotor y director de este evento, el pastor Elías Limones, quien llevó a cabo primera conferencia con el tema Encuentra la manera o encuentra el camino. Hay algo muy particular de los conferencistas, no solamente de esta conferencia, sino lo que suelen o como suelen desarrollar los temas los conferencistas aquí en los Estados Unidos, y ellos siempre colocan una muy buena historia de contexto relacionada al tema, obviamente. Y el pastor inició con la cita bíblica de 2 de Timoteo 3:14, que dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Haciendo énfasis en la primera frase, pero persiste. Y a manera de introducción tomó como ejemplo la vida de Diana Nyad, quien fue una mujer que quedó en los Guinness Records como la primera mujer, no sé si es la única, creo que es la única, que impuso la marca de nadar durante más horas consecutivas. Lo logró hacer entre el norte de Cuba, en La Habana, hasta el primer Cayo, la primera isla que se encuentra al sur de la Florida, donde inicia el territorio norteamericano. Y entonces nos hacía la introducción de lo que significó este reto tan impresionantemente sorprendente de esta mujer, quien escribió un libro precisamente que se llama de esa forma, Find a Way, o encuentra la manera, encuentra el camino. Diana, quien lo intentó por primera vez en la década de los 70s, cuando apenas era una jovencita, tenía apenas 20 o tal vez 21 años de edad, y quien en medio de las adversidades y los peligros del océano no logró cumplir su meta. Pero después de 35 años, en agosto del 2011, lo intentó por segunda vez. Nadó 29 horas y unos minutos y unos segundos. Sin embargo, otra vez las adversidades del clima y los peligros del océano no le permitieron continuar. Así que se detuvo. Esto fue en agosto del 2011. Ese mismo año, en septiembre, lo intentó una vez más, pero no lo logró.
Volvió a intentarlo en agosto del 2012 por cuarta vez, pero esta vez fue en vano. Parece ser que en uno de estos intentos sufrió la mordedura de una medusa, lo cual le afectó profundamente su salud y tuvo que ser no solamente retirada del reto, de la competencia, sino que además tuvo que ir de urgencias y tuvo que ser intervenida por los médicos a causa del grave estado de salud que había tenido por esto. Obviamente esta mujer tenía un soporte impresionante de patrocinio de un equipo de expertos en temas de cuidados y de peligros en el océano, de navegadores profesionales, pero también de científicos y médicos que le ayudaron y le fueron asesorando en cómo su cuerpo debía resistir y cómo debía ser protegido a través de algo más de 60 o 70 millas que hay de la parte norte de Cuba, de La Habana, hasta el primer cayó o la primera isla que se encuentra al sur de la Florida. Y esto llevó para que lo intentara la quinta vez, pero antes de intentarlo, siempre que lo hizo las veces anteriores, al terminar, tenía un grupo de periodistas que le preguntaban: ¿lo intentarás una vez más o este fue tu último intento? Y ella, siempre muy segura, decía: lo voy a intentar, voy a encontrar la manera de conseguirlo. En 31 de agosto del año 2013, después de 52 horas de nado, unos minutos y segundos, logró, después de 5 intentos, nadar desde la costa de La Habana, Cuba, hasta Florida. Algo histórico, algo que quedó registrado en los libros del Guinness Records y cuya palabra clave para todo esto fue la persistencia. De la misma manera nos hacía el ejemplo en esta historia de cómo nuestra vida cristiana, lo que realmente vale la pena conseguir, en primer lugar la salvación que ya nos ha sido dada, pero finalmente lo más importante es el mantenernos, el ser consistentes, el persistir en encontrar siempre la manera de agradar a Dios en medio de las dificultades. Y entonces nos dio unos números interesantísimos. Por ejemplo, a Caleb, después de 40 años que anduvo en el desierto, le tomó otros 40 años lograr una posesión extra que Dios le había dado por haber sido un hombre que había confiado en la palabra del Señor. Eso lo encuentras ahí en el Antiguo Testamento, donde Caleb le dice a Josué: dame ese monte, yo quiero ese terreno, esa parte, y aunque tengo más de 80 años, todavía me siento vigoroso y fuerte para tomar y poseer ese monte. A Job le tomó 2 años el pasar por la prueba más difícil de perder absolutamente todo, hasta su salud, pero luego de 2 años recuperó todo, porque persistió y confió en el Señor. A David le tomó 15 años, desde el momento en que fue ungido como rey hasta llegar plenamente a ser el rey sobre Israel. A Noé le tomó 120 años construir el arca, pero persistió hasta el final. A Abraham le tomó 25 años el lograr llegar a ser testigo de la promesa de tener un hijo, su amado hijo Isaac. Y así, de esta manera, encontramos en 1 de Pedro 1:13: ceñid vuestros lomos, es decir, estar valientemente enfocados y persuadidos que el que comenzó en nosotros la buena obra la terminará. Así que es muy importante que nosotros entendamos el tener siempre una mente abierta para lo que dice la palabra de Dios, pero también de tener una mente dispuesta a ser cerrada a todo lo que se opone a su doctrina, a la doctrina del Señor y a su palabra. Persistencia, continuar intentándolo una y otra vez, una y otra vez. El día viernes hubo 2 conferencias por parte de 2 pastores, uno que ahora es director de misiones allí en el continente de Europa y otro que es pastor en una ciudad relativamente cerca, aquí dentro del área de la bahía. Bueno, no está dentro del área de la bahía, pero está cerca, que es la ciudad de Modesto, California. El primer tema fue impresionante, se tituló El trauma de la transición, y la cita bíblica fue en Lucas 22:31. Aunque el tema fue centrado alrededor de lo que significa la fe, lo interesante, porque hemos escuchado mucho acerca de esto, y como el lema era persistir, pues fue muy interesante escuchar la enseñanza de este tema basado en Lucas 22, versículo 31, que a la letra dice:
Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez más vuelto, confirma a tus hermanos. Qué interesante ver, decía el predicador, el conferencista, que se había vuelto común los milagros. Todos los días para los discípulos durante casi 3 años era común, y la única sorpresa era tal vez a quién o en qué lugar. Pero aquí en la Pascua las cosas iban a cambiar radicalmente. Era la transición para ellos. Los discípulos estaban distraídos porque estaban acostumbrados a ver los milagros del Señor y acompañarlo, pero no sabían qué tiempo se aproximaba. Y entonces Jesús habló a solas con Pedro y le dijo que el diablo trataría de quebrar lo más especial que Dios ha puesto en nosotros, que es la fe. Y la oración de Jesús precisamente no fue otra cosa, no fue que le faltaran fuerzas, que tuviera ánimo, que no le faltara la salud, sino que no le faltara la fe. Jesús no oró otra cosa, cosas que a veces solemos orar nosotros: que Dios nos ayude en las finanzas, que nos ayude a sostener nuestra salud, nuestra familia, que podamos tener buenas relaciones, que nos vaya bien en el trabajo, etcétera, etcétera. Lo más importante es que podamos conservar nuestra fe. A Jesús le interesaba la fe de las personas cuando las sanó. De hecho, eso fue lo que obró el milagro. Y es interesante que durante varios milagros, pero especialmente uno, como fue el de cuando Jesús calma la tormenta, Jesús se encontraba en la barca con sus discípulos y se encontraba dormido. Y a lo que Jesús menos le interesaba era calmar la tormenta, porque el punto ahí era la fe de sus discípulos. Dios le interesa tu fe, Dios le interesa mi fe, no las circunstancias que estemos viviendo. Si tu fe no falla, todo lo demás puede ser reparado, según Lucas 17:5. Y así solamente tengamos una medida de fe, como lo dice en Romanos 12:3, que cada uno tenemos una medida de fe, pero así sea del tamaño de la semilla del grano de mostaza, entonces igual todo podrá ser reparado. Y ahora también nos llevó a meditar en lo siguiente, y dio como cita Romanos 10:17. La fe se alimenta por el oír la palabra de Dios. Cuanto más oímos la palabra de Dios y estamos dispuestos a escuchar y obedecer, nuestra fe se nutre más. No es un ejercicio de positivismo barato, no es solamente declaraciones de palabras en la mañana, lo cual es muy importante, pero no está sustentada la fe en Dios en eso. Está sustentada en su palabra. Luego de esta maravillosa enseñanza, viene otro mensaje impresionante por el pastor Todd Johnson, de allí de la ciudad de Modesto, California. Lo llamó en inglés Anything But Ordinary, que al español traduce como cualquier cosa menos ordinario. Tomó como base el libro de Éxodo, el capítulo 3, versículo 1, donde encontramos el momento en el cual Moisés vivía en el desierto 40 años, y dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. En el versículo 2 dice: se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Cuando has estado en un lugar por mucho tiempo, pierdes la esperanza o la capacidad de asombro. Durante 40 años, decía el pastor, y nos recordaba esto, Moisés vivió en el desierto. ¿Y qué aprendió? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, no mucho. 40 años de ordinario, 40 años de lo rutinario, de ver el amanecer y el atardecer y el anochecer en el desierto. Y luego de un día ordinario, un día común, aparece una situación fuera de lo común. El éxito precisamente se mide muchas veces en situaciones de días ordinarios. Y qué bueno que nosotros no romanticemos el pasado, que no nos quedemos pensando en que los milagros eran cuestión del pasado, sino al contrario. Los milagros pudieran darse en un día sencillo como hoy. A través de lo que estás escuchando en este podcast, podrías pensar en cómo Dios te podría usar para hacer un milagro. Y qué bueno pensar en eso y decir: wow, Señor, tú podrías usarme para hacer un milagro, o podrías obrar un milagro en mí.
Pero debemos entender algo. Tenemos que creer que no somos personas ordinarias, comunes y corrientes. Porque el Dios Todopoderoso, si habita en tu corazón y que habita en mi corazón, es el Dios de lo sobrenatural. Es el Dios de que hace milagros. Es el Dios de lo increíble, de lo fuera de lo común. Así que tú y yo debemos tratar de vivir en esa esfera. Pero nuestra mente tiene que estar conectada. Tenemos que estar dispuestos. Este ha sido un breve resumen del día jueves como del día viernes también, acerca de lo que fue esta conferencia de tiempos de refrigerio de agosto 31 a septiembre 2. Ya les compartiré la siguiente parte del día sábado. Bendiciones y paz del Señor para todos.